Historia de la acupuntura en México. Hablar de la historia de la acupuntura en México requiere de una exploración de las influencias entre las culturas china y latinoamericana, lo cual es complejo y de un inicio incierto. Por esto, hemos dividido esta exposición en 3 periodos: un periodo mítico, un periodo informal y un periodo formal. Periodo mítico. Le hemos llamado mítico este periodo ya que no existe un registro escrito verídico sobre él. Lo único con lo que se cuenta es una leyenda y evidencia comparativa entre la cultura china y latinoamericana. En 1752, un jesuita francés que vivía en Beijing, estudiando la cultura china, encontró algo fascinante. Este jesuita, de nombre Joseph de Guignes, descubrió un libro llamado Liang Shi Chu Yi Chuan. En este libro, en el capítulo titulado Liang Shi, decía: al estado de Fusang se le conoce desde la ocasión en que un monje llamado Hui Shen vino de dicho estado a Yingzhou en el primer año de Yongyuan de la dinastía Qi. Él afirmó que Fusang está a unos 20.000 li al este de China. El estado abundaba en árboles de Fusang, y de ahí vino su nombre. Dicho árbol tenía hojas de árboles de Tung, Paulonia, y sus brotes se parecían a los de bambú. Los indígenas lo comían. Sus frutas parecían perlas rojas. Las fibras de su corteza se preparaban como el algodón y con ellas se tejían telas con que la gente se vestía. Sus habitantes vivían en barracas construidas con tablas, pero no había ni ciudades ni castillos. Los indígenas tenían su escritura y escribían en la corteza de Fusang. Joseph de Guignes dedujo que el arribo de la nave del monje Hui Shen al estado de Fusang fue en 499 DC y situó a dicho estado en México, por lo que el monje Hui Shen habría sido el primer chino en México y el verdadero descubridor del continente americano. Sin embargo, no todos los estudiosos de este tema piensan que fue así, por lo que existen muchas teorías sobre la verdadera localización de Fusang. A pesar de ello, existen innumerables similitudes culturales entre China antigua y México prehispánico. Una en especial fue la que más nos llamó la atención, que fue el concepto de dualidad. En China antigua era representado por la doctrina del yin y el yang. En México prehispánico, este concepto está representado por el signo del Olin. En ambas culturas, este concepto es angular para su medicina tradicional. El cuerpo humano se considera un todo integrado por frío y calor. Este concepto no solo se manifiesta en su importancia constitucional del cuerpo, sino también en los conocimientos que ellos poseían de que las plantas medicinales eran frías o calientes. Otro ejemplo es la creencia que tenían los nahuas de que los hombres son creados por la combinación de los dos mundos, de los que el cielo engendra y la tierra concibe. El proceso puede ser separado en 4 etapas lógicas. La primera, descenso del semen; la segunda, concepción; la tercera, preñez o gestación; y la cuarta, parto o separación de los hijos. Esta creencia es prácticamente la misma de la teoría de los 5 elementos de la cultura china. Varios médicos acupunturistas mexicanos tienen la creencia de que incluso se practicaba acupuntura en México prehispánico, utilizando espinas de maguey o espinas de pescado como agujas. No obstante, es imposible afirmar a ciencia cierta que este sea el origen de la acupuntura en México. Periodo informal. En este periodo sí se confirma una introducción de la acupuntura en México, pero no se puede precisar quién la introdujo ni cuándo fue exactamente esta introducción. Los primeros contactos que tenemos con China vienen desde la época colonial. La época colonial, una de las embarcaciones que llegaba a México era lo que se conoce como la nao de China. Ese llegaba a Acapulco, hacía unos 3-4 viajes al año
Y bueno, pues era un galeón que salía de Manila, Filipinas. Y por tierra de Acapulco se era transportada la mayor parte de esa mercancía y llegaba a Veracruz, y de Veracruz era embarcada nuevamente a España. Pues así se traía seda, se traía un montón de cosas. Entonces bueno, pues por ahí empezó a entrar la cultura china, y con algunos elementos de medicina. Sin embargo, una de las, digamos, de las introducciones más fuertes fue a finales del siglo XIX. China estuvo en la última dinastía, la dinastía Qing, especialmente después de lo que se conoce como la Guerra del Opio en 1840. Generó zonas de mucha miseria, no solamente pobreza, sino miseria en China. Y hubo un gran éxodo, una diáspora de chinos que empezó a viajar por todo el mundo. De hecho, los constructores de las líneas de ferrocarril, prácticamente por lo menos de la costa oeste de Estados Unidos, California, Oregon, todo esto, esas líneas de ferrocarril fueron construidas por chinos. Cuando terminaron esas vías de ferrocarril, muchos emigraron hacia el sur, pasaron a México, y se fincaron muchos de ellos en el norte, Sonora, Baja California, bueno, la península de Baja California. Incluso llegaron a la región de, por ejemplo, Coahuila, Torreón, había mucho chino. ¿Los chinos siempre se han mantenido en colonias? ¿En todos los países a donde han llegado? ¿Y aquí en México también? Los chinos siempre su comida aparte, ellos hacían su medicina y ellos se reunían entre ellos. Pero cuando empezaron a socializar, cuando ya se mezclaron con el pueblo, así pasó en México como en todo el mundo, entonces cuando ya tú te haces amigo de un chinito y tú estás enfermo, y el chinito te dice, oye, ¿por qué no pasas a consulta con nuestros médicos de acupuntura? Ay, ¿qué es eso? Y cuando se empezaron a tratar las personas con los médicos chinos y empezaron a mejorar, entonces cuando, por ejemplo, si un paciente tenía un hermano médico o un primo médico, un vecino médico, o su médico de cabecera era su cuate, y entonces empezó a decir, oye, ¿cómo lo hiciste? Ya se te quitó este síntoma y este otro, ¿qué pasó? ¿Con qué te curaste? Ah, es que fui con un acupunturista, un chinito me puso agujas, es que tengo un vecino chino, y empezaron a tener contacto con la acupuntura los pacientes. Una de las cosas poco conocidas es que, por ejemplo, el presidente Carranza, Venustiano Carranza, tenía un médico chino. Era su médico de cabecera. Le ponía acupuntura, herbolaria, masaje y muchas otras técnicas que se utilizaban. Entonces, digamos, esa fue una etapa de introducción silenciosa, en la cual quedó de alguna forma limitado a ciertas comunidades, a ciertas personas. Y de hecho, otra de las cosas que es muy interesante es que la medicina china también empezó a permear en otros lugares. Pero a nivel médico, cuando el médico le decía al paciente, a ver, ¿y cómo actúa eso? ¿Cómo que te curaron unos piquetes allí, que te clavaron agujas? La manera en que el paciente podía explicarle al médico, pues al médico no le convencía, parecía carecer de bases totalmente. Luego después, digamos que en Europa se dan ciertas condiciones para la incorporación de la cultura oriental. Aquí ya hablaremos de la cultura oriental. Empezaremos a hablar de Alemania, de Francia, un poco Inglaterra, pero sobre todo los alemanes y franceses empezaron a estudiar a China ahora ya desde un ángulo distinto, ya no desde una posición eurocentrista, sino ya admirando la cultura china. El modo de entender la acupuntura de aquellos tiempos fue la traducción
de la acupuntura francesa, del francés al español en España. Los europeos empiezan a mirar al oriente ya con respeto, ya no con un sentido peyorativo de los chinos apestosos, amarillos, feos, sino pues, la filosofía. Empieza a llegar información sobre Lao Tse, sobre Confucio, sobre Confucio. Bueno, pues son los filósofos de antes de lo que se conoce como el periodo de reinos combatientes o el periodo de la primavera y otoño. Y se empieza a ver a China de una manera diferente. Empiezan a aparecer ahora ya acupuntores que empiezan a difundir, a sembrar la semilla de toda Europa y posteriormente en americanos. Digamos, en ese tiempo los americanos que más influencia recibieron de Europa pues eran los argentinos. Iban muchos argentinos a estudiar acupuntura a Francia. Esto es en la década de los 50. De hecho, en la década de los 60 se forma la Sociedad Argentina de Acupuntura y empiezan a traducir obras del francés al español, al castellano, sobre acupuntura. Y entonces viene la etapa de penetración de la acupuntura, donde esta es una vía europea, no es una vía directamente de China, o sea, China, Vietnam o China, Japón, Francia difunde España, posteriormente Argentina, México, y así es como llega la acupuntura, una acupuntura que ya lleva cierto proceso de occidentalización. Entonces ya no hablamos ya empezamos a hablar de los sistemas de punto de canal de estómago, ya no se habla, bueno, se habla de puntos, se menciona un poquito los nombres, pero ya es estómago 36, ya es vaso páncreas 6, en fin, ya llega a medio digerir. Y después empezaron a llegar algunos libros como Sully del Morán, Flora y Carballo, el Sussman y el Wu Weiping. Esos 4 libros fueron como la base de la acupuntura en aquel tiempo, pero la forma en que se estudiaba era muy escueta. Esa es la segunda etapa silenciosa, etapa de penetración, que lleva esa ruta. Dentro de eso también empiezan a llegar algunos médicos japoneses que empiezan a permear la acupuntura vía Japón. Llega, por ejemplo, en ese tiempo llega el sistema Ryodoraku. El sistema Ryodoraku es un sistema que inventó un monje japonés en el cual hace una cuantificación de los valores de los puntos yuan de origen y utiliza un aparato para medir impedancia, y entonces en función de eso determina si es exceso de eficiencia, y aparece una escala de los 12 puntos que se llama la escala o esquema de Ryodoraku, que bueno, pues tiene cierta utilidad. Se fundó una escuela Ryodoraku, una escuela que era para enseñar la técnica, pero se habla un poco de acupuntura y bueno, algo de medicina oriental, no precisamente china. Entonces digamos que esa es la etapa de penetración, un poco de Oriente, vía Japón, y un poco de Alemania, de Francia, Argentina, y bueno, pues así es como llega. Periodo formal. En este periodo se introdujo a la acupuntura como un método terapéutico formal. A pesar de haber ya acupunturistas en México, se necesitaba darle una mayor validación y traer un conocimiento más sólido de China. En 1945 fue el año en que terminó la Guerra Civil China y el Partido Comunista de China tomó el control de la parte continental del país. El 1 de octubre de ese año, Mao Zedong, presidente del Partido Comunista, proclamó la República Popular China. La China sufrió una gran transformación a través del nacionalsocialismo
con presidente Mao Zedong, y era una sociedad muy cerrada a toda la situación occidental. En la década de los 70 China se empieza a, digamos, a abrir un poco a raíz de la 1972, cuando Nixon va a China, y bueno, México en ese tiempo participa en las negociaciones en la ONU para que pudiera entrar China a la ONU. Entonces, China ve a México con cierta simpatía. De hecho, en 1974 se inician las relaciones México-China, se abren la embajada en un lado y otro, vienen estudiantes chinos a México con mucho control, y bueno, empiezan a ir algunos estudiantes mexicanos a China a tomar cursos de acupuntura. En ese tiempo se daban cursos de 3 meses, entonces llegan esos médicos a México, y bueno, esa etapa yo le llamo etapa de formación básica, una acupuntura muy básica basada en un curso con traducción de 3 meses. Entonces, una acupuntura pues relativamente, digamos, básica. Uno de esos médicos que va a China es el doctor Octavio Ramírez Vargas, que fue el que inició el primer curso de acupuntura en 1970 y tantos, 1979. De hecho, invita a un médico vietnamita, y viene la idea de formar, pues, de hecho forman la primera asociación, forman AMAC, la Asociación Mexicana de Médicos Acupunturistas, bueno, toma otro nombre posteriormente. En 1977 es el año de fundación de la Asociación Mexicana de Médicos Acupunturistas. En 1980, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, en coordinación con la Sociedad Mexicana de Médicos Acupunturistas, se imparte el seminario Avances Neurofisiológicos y Electrónicos en Acupuntura. En 1985, se instala el Convenio General de Colaboración entre el IPN y la SMMA. En la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional se da el seminario Acupuntura en estado de guerra, impartido por el Dr. Nguyen Tai Tu, de la República Socialista de Vietnam. Pero digamos que Octavio es uno de los primeros promotores de la formación de la acupuntura. Entonces, el doctor Octavio Ramírez Vargas, que era profesor de homeopatía en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, pero era el presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Acupunturistas, él tuvo la idea de hacer un curso de acupuntura avalado por la escuela. Y se lo avalaron sus cuates y se empezó a dar aquí en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía un curso de acupuntura. ¿Quiénes fueron los maestros? Los egresados de China, médicos mexicanos que estudiaron en China. En una primera etapa eran mexicanos que iban a China a estudiar 3 meses, y esto lo hacían en inglés. Después vendrá una segunda generación, la cual van 5 mexicanos, y después yo formo parte de la tercera generación de 1981. Y ahí, por ejemplo, pues ya era la formación en idioma, y nosotros fuimos la segunda generación que tuvimos 2 años de formación en el mundo. Aquí, bueno, pues ya era en idioma, ya nosotros teníamos que hablar chino, tomábamos clases en chino, entonces, y bueno, de alguna forma, esta formación nos permitió a nosotros abrir, yo de hecho cuando regresé en 1985, a finales del 85 iniciamos a formar el primer grupo de 1 año de acupuntura.
que se inició en 1986. En ese grupo, por ejemplo, estuvieron de estudiantes el doctor Crisóforo, el doctor Alejandro Lopeza, el doctor Santana. Ellos fueron mis alumnos en esa generación. Y bueno, pues eran dos grupos, pues algo así como 60 alumnos en ese tiempo, 50 y tantos. Entonces, digamos que allí se inicia la tercera etapa. Una etapa que yo le llamo de formación clásica. En esa época, en 1986, se da el primer curso de acupuntura en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía como diplomado. Cuando se ofreció el curso de especialización aquí en la escuela y yo me inscribí para tomarlo, me interesó porque iba yo a tener un documento oficial por una escuela oficial de una medicina extranjera que en México no estaba regulada, pero que se ofreció como especialidad. Pero yo que creí que ya me lo sabía todo de acupuntura. Cuando nos empezaron a dar clases nuestros maestros mexicanos, traduciendo del chino al español acupuntura, no por la lupa de los franceses, me di cuenta que era otra cosa. Pensé que yo ya sabía todo, pero me di cuenta que no era cierto. Entonces empecé a cerrar mis cuadernos y empecé a aprender acupuntura china, como nos la enseñaron los médicos mexicanos que fueron a China a estudiar. El doctor Roberto González, el doctor Tomás Alcocer, el doctor León Roditi y Rosa Margarita Durán y Raquel Huerta. Eran mis maestros en el 86 y para mí fue fabuloso eso. Entonces empecé a entender la acupuntura como la conceptuaron los chinos hace 2500 años. La acupuntura es la cuna de este conocimiento. De entender que la acupuntura forma parte de la medicina tradicional china, que no es una herramienta aparte, sino que es un área de la medicina china que tienes que estudiar, pues teoría básica, tienes que estudiar las otras clásicas. Y esto posteriormente inicia pues, de una manera medio tibia, un poco complicada por el hecho de que pues no era un reconocimiento demasiado oficial de la acupuntura, estaba ahí medio escondida en una escuela también medio escondida, medio complicada del Politécnico, que es la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Entonces pues era más o menos como la Escuela Nacional de la Esoteria, ¿no? Para eso, de la Asociación Mexicana de Médicos Acupunturistas, a la que se le solicitó un censo del estado situacional de la acupuntura por allá por el 90-91, el presidente era el doctor Tomás Alcocer, pero estaba en China, y el vicepresidente era el doctor Jorge Arturo Santana Portillo. Después fue el presidente de la asociación, pero cuando a partir de la Asociación Mexicana de Médicos Acupunturistas, el presidente Salinas de Gortari pidió un censo situacional de la acupuntura y lo comandó la asociación, de allí surgió lo que se convirtió en lo que debió haber sido una federación, pero el término federación no nos lo dejaron utilizar y se llamó Asociación Mexicana de Asociaciones y Sociedades de Acupuntura. Sus siglas son AMASA. AMASA hace, esta es una agrupación que amalgama y reúne a todas las asociaciones y a todas las sociedades de acupuntura en México. No todos creyeron, no todos se unieron a los esfuerzos de AMASA, quedaron muy pocas asociaciones. Y AMASA era a nivel nacional. Y la idea era, pues, ser como un interlocutor con la Secretaría de Salud, que en aquel entonces inclusive no se llamaba Secretaría de Salud, era la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ahora es la Secretaría de Salud. Esta agrupación permitió ser una agrupación que
que favoreció el diálogo con las autoridades, tanto del sector salud como educativas, concretamente con el Politécnico. Y esto permitieron que ocurrieran dos grandes eventos. Uno que fue llegar a formar la primera especialidad médica de acupuntura, que fueron ya 2 años, y eso pues fue gracias a la intervención de Javier Grandini. Entonces, él de hecho era en ese tiempo no era el director, él era el jefe de posgrado de investigación, de la dirección de posgrado de investigación, y pues él junto con Amasa formaron, nos ayudó de una manera así con mucho empeño, con muchas ganas, a formar la especialidad. Yo lo que comenté es básicamente la historia en el Politécnico, pero es la institución que fue sensible, que abrió sus puertas, pero que se abrió sus puertas gracias a un planteamiento serio de los acupunturistas que nos agrupamos en ese gremio que le llamamos Amasa, en el cual estaba el doctor Santana, que fue el primer presidente de Amasa, estaba otro colega que murió, que fue el doctor Alberto Miranda, estaba, por supuesto, Crisóforo Ordóñez, el doctor Oropesa, el doctor Lozano, y pues yo básicamente fuimos los que trabajamos en esta cosa. Sin embargo, para que la especialidad se llamara especialidad, primero se tuvo que demostrar que era una medicina, porque antes se consideraba como una medicina extranjera, pero más que nada una medicina empírica sin fundamentos. El sector salud necesitaba evidencias de que era una medicina real, no una charlatanesca. Entonces, a partir de protocolos formales del Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, se fue demostrando su efectividad por protocolos, hasta que no quedó de otra que el sector salud reconoció a la acupuntura como una medicina. Y México aceptó que fuera medicina, y para ello tuvo que haber modificaciones en la Ley General de Salud, tuvo que hacerse la norma oficial mexicana para la práctica de la acupuntura, y entonces se reconoció a la acupuntura como una medicina. El 7 de mayo del 2002 se publica la primera norma oficial de acupuntura en el Diario Oficial de la Federación, la norma oficial mexicana 172 SSA 1 1998, prestación de servicios de salud, actividades auxiliares, criterios de operación para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados, la cual tiene 4 objetivos. 1. Reconocer a la acupuntura como terapéutica médica. 2. Regular a los practicantes. 3. Regular los insumos. 4. Regular los espacios clínicos de atención. Desde 1993 se protocolizó el Colegio Mexicano de Acupuntura Humana. Sin embargo, la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública solicitaba al colegio recaudar al menos 100 cédulas de especialidad. Y pues aquí viene la otra etapa, la etapa de la especialidad. Porque pues ya tiene un reconocimiento, ya tiene dentro de la Dirección General de Profesiones, pues ya tiene una cédula profesional. Entonces, esto marcó un parteaguas importante porque, pues ya tenemos un estatus. Esto permitió, como decíamos, también el otro gran logro, que fue el establecimiento de la norma oficial mexicana para la práctica de la acupuntura. Este evento pues marca ya una nueva etapa, que sería la etapa de la acupuntura oficial. Así que sería ya,
digamos, la etapa en la cual de alguna forma estamos. Y una de las cosas interesantes que a mí me tocó vivir, lo recuerdo muy bien, fue que en el 2005 se hace un curso de acreditación para médicos acupunturistas no egresados de aquí. Porque aunque eran egresados de aquí, no eran especialistas, sino eran del primer curso que había sido un diplomado. Y también ahí se admitieron a médicos acupunturistas de otras instituciones. Ese fue un curso muy bonito, muy pesado. Tuvimos 81 alumnos. Se hizo por educación a distancia y con la parte clínica en 5 sedes del país, que era DF, Puebla, Toluca, Monterrey y Morelia. Casi se titularon el 100% de esos médicos como especialistas y la idea fue para formar el Colegio Mexicano de Acupuntura, que profesiones te pedía que fueran 100 especialistas. Y aquí salían bien poquitos, entonces por eso es que se tomó esa idea y se hizo un segundo curso. Ese yo lo coordiné. El segundo curso fue en el 2005. El segundo curso fue en el 2008 y lo coordinó la doctora Flavia Becerril Chávez, y en ese hubieron 61 alumnos, y ya entre todos esos, que fueron cursos especiales, realmente ahora sería imposible hacer un curso de esos, simplemente por la producción de las tesis. Imagínate, para producir 81, primero 81 tesis, y luego 61 tesis, son 814, 140 tesis, es casi imposible, ¿no? En la cual, y esto gracias a la participación de una manera muy decidida del doctor Guillermo Pérez Ishiwara, fue que permitió que la especialidad, con todos sus elementos, entrara en el PNPC de CONACYT. ¿Sí? Y que bueno, pues que ha permitido que pues tengamos que tengan ustedes una beca, que tenga un nombre, que esté inscrita la acupuntura en un programa de excelencia académica, que bueno, pues que marca y que tiene el reconocimiento finalmente de una institución suprainstitucional como es el CONACYT. Para esto, bueno, pues tuvimos que hacer muchas cosas. En ese tiempo, pues ya estábamos en intercambios con China. El doctor Lozano y yo nos fuimos a estudiar un doctorado a China, precisamente pues para que el núcleo académico tuviera grados académicos, porque pues digamos nosotros éramos médicos especialistas en acupuntura, ya habíamos logrado ese diploma, esa cédula profesional, pero necesitamos algo más para poder estar dentro de CONACYT. Esto, bueno, pues permitió también que otros colegas fueran a hacer sus maestrías. Está, por ejemplo, la doctora Mónica, está el doctor Juan Manuel, está el doctor Eduardo, que fueron a hacer sus programas de maestría, especialmente en la Superior de Medicina. Está también otro de los colegas que fue a hacer un doctorado, que bueno, estuvo en Nueva York, que es Rafa, y que bueno, pues que permitió ya el posicionamiento de acupuntura, ya digamos como una rama que puede ser investigada, que puede ser, bueno, por supuesto enseñada, practicada, etcétera, etcétera. En el 2010, CONACYT acepta integrar al PNPC la especialidad de acupuntura humana y otorgar becas económicas de estudios a los alumnos. En el 2012, el 18 de septiembre, se publica la actualización de la norma de acupuntura en el Diario Oficial de la Federación, Norma Oficial Mexicana, NOM 017 SSA3 2012, Regulación de Servicios de Salud, para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados. En el 2013 se instala el Consejo Asesor del Programa de Medicina Integrativa de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, integrado por autoridades de la SSDF e instituciones académicas UNAM y PN,
asociaciones y especialistas en acupuntura, homeopatía, fitoterapia, entre otros. El COMA participa como consejero titular en operación 3 unidades de atención en la Ciudad de México. Entonces, creo que es una norma completa, una norma muy bien pensada, en el cual, de hecho, va a salir breve. Está calculado que más o menos para septiembre y octubre sale la revisión, el resultado final de una nueva revisión, en el cual, bueno, participamos algunas instituciones, concretamente pues la escuela participó, AMASA participó, el Colegio Mexicano de Acupuntura Humana participó, yo participé como en nombre del director general del INCA, del Instituto Nacional de Cancerología, el doctor Abelardo Meneses. Bueno, yo fui el representante pues ante la dirección de la Secretaría de Salud que elabora las normas, y bueno, pues en poco va a salir. Entonces yo creo que la normatividad, por otra parte, es una cosa de que podemos sentirnos orgullosos que tenemos eso. Muy pocos países tienen eso en el mundo, occidentales me refiero. China, por supuesto, la tiene, Japón, Corea, Vietnam, pero digamos fuera de este ámbito oriental, pocos países tienen una norma tan bien elaborada como la que tenemos los mexicanos. Y puedo decir que además viene otra etapa que es, digamos, en la que ustedes están, que es la etapa de consolidación. Y con esto concluyo, porque creo que el futuro de la siguiente etapa debe de ser basado en una acupuntura integrativa, entendiéndose medicina integrativa. He podido ver a través de encuentros internacionales, de congresos, de simposios, que el nivel de enseñanza de acupuntura que tiene la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y la acupuntura en México, el nivel que los propios chinos han dicho, es primera vez que escucho fuera de China hablar de la acupuntura como se habla en mi país. El doctor Nguyen Van Yi, uno de los más brillantes acupunturistas de hace 30 años, él dijo que era la primera vez que oía hablar del Huang Ti Nei Jing fuera de China como si estuviera en China.